¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. 6 años entregándoles semana a semana una perspectiva de lo que sucede a nivel mundial, regional, por supuesto también doméstico o nacional, con temas que son diversos, que son distintos, pero que apuntan particularmente a entregarles elementos para que usted pueda conversar con su familia, con sus amigos, con su entorno. En un fin de semana, por ejemplo, recordemos que estos programas normalmente los grabamos los días jueves, por lo tanto se transmiten todo el fin de semana y esperamos que hacerles compañía y también cooperarles para conversar sobre cosas que claramente son contingentes, muchas de ellas, pero otras que también son para poder reflexionar y poder hacer una mejor gestión si tenemos la empresa, como va a ser el caso de hoy, que tenemos un muy buen invitado para que nos explique y nos convenza también y nos dé muchas, yo diría, ideas en términos de lo que es la necesidad de mantener los flujos permanentes, de que no haya interrupción. Bueno, él, que probablemente ahí le vamos a preguntar y nos va a decir de qué trata justamente esta idea de un tipo de gestión que viene de Japón, que está instalado en una empresa australiana acá. Así que, digamos, tenemos un programa muy interesante en esa perspectiva. Recuerde que nuestro programa se transmite a través de Mundo TV, por la señal de cable Mundo de Valparaíso a Yanquihue, en regiones por Ñublevisión, Telecauquenes, otra plataforma de TV cable también que nos replica nuestro programa, también Radio Nunguén de Concepción, por supuesto en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter, que son, digamos, donde le pedimos a ustedes que nos dé un like, que es importante, para poder, digamos, cooperar a la mayor difusión y en mejor, digamos, y en la mejor calidad también de quienes hoy día estamos haciendo parte de nuestro programa. Nuestro programa, Las Cartas sobre la Mesa, es un programa de Infogate, cuenta con el auspicio de Joyería Aurus, una joyería que no solamente está preocupada de la venta de joyas, sino que también de la venta y compra de oro. Y en esa perspectiva, si usted quiere ahorrar y tiene esa posibilidad, puede comprar pequeñas barritas de oro, y esas pequeñas barritas de oro las puede guardar a sabiendas de que el oro es donde todos se refugian cuando hay incertidumbre, hay complejidades, cuando ha habido esta corrida bancaria a raíz de lo que pasó con el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, con otros bancos también donde hay preocupación todavía, yo diría, cierta expectativa respecto a qué realmente va a suceder a nivel global con el sistema financiero. Ya por lo menos en Europa, donde hoy día hay una reunión, jueves y viernes me refiero, eh, donde ya se descartó completamente de que esto vaya a contaminar el resto del sistema financiero mundial, y eso ya claramente es una tranquilidad. En esa perspectiva, entonces, Aurus, digamos, le permite a usted, qué sé yo, colocar ahí que usted puede invertir en esa barrita de oro, porque finalmente el oro va a ser, no va a bajar de precio, eso se lo puedo asegurar, sino que por el contrario se va a mantener su liquidez y va a mantener, digamos, su indexación para que tenga un valor real si usted alguna vez necesita venderlo o quiere heredarlo a sus nietos, a lo mejor como regalo a sus hijos, a su hija, que son cosas importantes para poder hacer. Vamos a digamos, a nuestro análisis inicial. Vamos a partir quizás por el extranjero. Vamos a dejar un poco de la ola y la situación en Ucrania. Una situación en Ucrania que solamente, digámoslo brevemente, ha estado marcado esta semana por la visita del presidente chino a Rusia, donde en la práctica Xi Jinping le ha ganado el espacio a Joe Biden en términos de ofrecer 12 puntos para una mediación para poder lograr un alto al fuego, que en la verdad sea dicha, digamos, ha sido bien aceptada por Vladimir Putin, pero con muy pocas posibilidades de llevarse a la práctica. Hay críticas de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, hay también puntos que no convencen a Vladimir Putin, pero lo concreto es que esta suerte de alianza entre China y Putin y Rusia, hay que entenderla más bien como dos potencias que no están de acuerdo con la propuesta de hegemonía de Estados Unidos, es decir, no están de acuerdo con que sea solamente Estados Unidos el que lidere un sistema internacional, sino que ellos desean una posición multipolar. Probablemente, conforme todo antecedente que disponemos, también se va a sumar esta posición, y ya se ha sumado, de hecho, en la práctica, India y otras potencias menores, ¿no? O potencias medianas, como se les conoce en el sistema internacional. Y en esa perspectiva, la visita de Xi Jinping queda como un sello y simbólico y políticamente importante en términos de que la situación en Ucrania no se soluciona si China no está sentado en la mesa. Y vamos a ver qué es lo que dice Estados Unidos, un Estados Unidos que está preocupado no solamente de lo que pasa en Ucrania, está preocupado de lo que pasa en Corea del Norte, de lo que pasa con Irán, de lo que pasa en Medio Oriente, lo que está pasando en África.
Estamos en un escenario mundial bastante convulsionado. Y dentro de esa convulsión, lo que nos ha llamado la atención es lo sucedido en Francia. En Francia, el presidente Macron eh, colocó la discusión de un sistema, de una reforma del sistema de pensiones que, entre otras cosas, significaba aumentar la edad de jubilación de 62 a 74 años, que para poder jubilarse ya no se requerían 42 años de cotizaciones, sino que 43, lo que ha motivado 9 jornadas desde enero a la fecha muy masivas de protestas en Francia eh, contra el proyecto de reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, a raíz de esto y a sabiendas que no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, aplicó el artículo 49.3 de la Constitución francesa que le permite él aplicarlo por decreto. Cuando decide ir a eso, que fue esta semana, de hecho, eh, la oposición tenía en la Asamblea Legislativa la posibilidad de frenar todo eso si lograba sacar adelante un voto de censura contra Macron, que lo hizo obligado incluso a llamar elección anticipada. Ese voto de censura lo perdieron, lo presentaron 2 veces y en las 2 oportunidades fue rechazado por la Asamblea Legislativa, en la última oportunidad solamente por 9 votos. En virtud de eso, digamos, Macron logra, digamos, establecer un decreto para imponer esta reforma de pensión, pero para que la pueda aplicar requiere pasar por el Consejo Constitucional, que es algo similar a nuestro Tribunal Constitucional que existe en varios países europeos, dicho sea de paso, y este Consejo Constitucional en Francia debe dar su veredicto en los próximos días. Si el veredicto es favorable a Macron, la va a poder imponer sin ningún problema de aquí a final de año, va a estar en régimen ya esta reforma de pensiones en ese país. Pero frente a esto, la oposición, que no solamente están los trabajadores independientes o los trabajadores normales, están alineados todos los sindicatos y organizaciones de trabajadores, con lo cual se coloca ahí no solamente un argumento de peso, sino que también un argumento ideológico, considerando que parte importante de los sindicatos en Francia pertenecen o son liderados por dirigentes de izquierda. En consecuencia, Macron, que tiene una posición de centro-derecha, si ustedes gustan, digamos, está bastante complicado porque la izquierda se ha logrado cohesionar para rechazar esta reforma, la derecha está dividida en Francia y Macron está un poco aislado. Sin embargo, él no va a hacer ni cambio de gabinete ni va a echar pie atrás, a no ser de que la Corte finalmente diga que no acepta el decreto que le hemos conversado. Pero también significa de que los sindicatos están en las últimas oportunidades que tienen para poder salir a la calle y presionar desde la calle para que Macron, digamos, derogue ese decreto y quede todo tal cual está. ¿Cómo va a quedar eso? Usted lo va a poder saber, digamos, este sábado, este domingo. Hoy día jueves, que estamos grabando el programa, hay una protesta muy masiva en Francia, en varias ciudades francesas. Lo va a ver con toda seguridad en las noticias. Y vamos a ver si la próxima semana cómo queda Macron. La idea es que Macron señala que esta reforma es indispensable para poder mantener el equilibrio financiero del Estado francés y es fundamental para poder establecer los planes siguientes de desarrollo que involucran salud, educación, varias reformas estructurales, como le llamaríamos acá, pero donde el tema de las pensiones es un tema central. Digamos, y eso yo diría que es el principal tema que hay hoy día en Francia. Las protestas, la crisis de gobernabilidad que se le produce a Emmanuel Macron y la probabilidad de que efectivamente él pueda gobernar por decreto. Recordemos que Francia es un ícono de la democracia, entonces el hecho de que él pretenda sacar esta reforma vía decreto constituye también un tema de cuestionamiento en términos de los valores democráticos que representa, ¿no es cierto?, Francia como país. Otro tema que va a estar presente estos días es la cumbre iberoamericana que se desarrolla en República Dominicana. Una cumbre iberoamericana que en realidad junta a los países de América Latina, más España y Portugal. Hay observadores de Japón, ¿no es cierto?, de España, o sea, obviamente, de Alemania, de varios países de la Unión Europea, también de otros países asiáticos, aparte de Japón, que van de observadores. Y esta cumbre iberoamericana no va a tener la presencia ni de Dina Boluarte de Perú, ni de AMLO, de López Obrador de México, ni de Lula da Silva. Por lo tanto, va a estar un poco más disminuida. Sin embargo, se espera de que sea una cumbre donde se puedan conversar temas comunes que afectan a América Latina, donde por supuesto va a estar el tema de Ucrania, y el rol de América Latina con respecto al apoyo a Occidente, considerando que gran parte de los países de América Latina dependen de China,
en virtud de términos comerciales, y como decíamos inicialmente, el presidente Xi Jinping estuvo en Rusia estableciendo una alianza justamente con Vladimir Putin. Pero además de todo eso, desde el punto de vista chileno, está el tema de la agenda migratoria. A raíz de la decisión del Estado de Chile de colocar militares en la frontera, o desplegar militares en la frontera, para decirlo correctamente, efectivamente los flujos de migrantes que provienen de Perú o de Bolivia han disminuido por los pasos no habilitados. Y eso dejó en evidencia un tema que se desconocía ya hace varios años, respecto a que Bolivia no permite la reconducción. La reconducción tiene que ver con si alguien entra desde Bolivia a Chile, digamos, la reconducción supone que yo tomo a esa persona que no viene con la documentación, ingresa por pasos no habilitados, y lo llevo al puesto fronterizo boliviano para que vuelva a Bolivia. Y Bolivia lo que dice, lo único que ha dicho es, yo no recibo a nadie que no sea boliviano. En consecuencia, todos los que son venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos de otros países que ingresen por Bolivia, definitivamente quedan en una situación, digamos, bastante compleja, porque quedan sometidos a lo que como Chile les puede ofrecer. Chile no tiene en este minuto regulaciones claras, sino que por el contrario recibe a todo el que ingrese. Digamos, pero también no se sabe quién ingresa porque no hay acceso a las bases de datos de otros países. Bueno, la cosa es que el despliegue que ha hecho Chile de militares ha significado que varios grupos migrantes no puedan pasar a Chile y se queden en Bolivia y o en Perú, es decir, en los poblados cercanos a la frontera. Y eso genera un problema para Bolivia porque tiene que preocuparse de su alimentación, de su salud, de su calidad, digamos, de vida mínima que ellos requieren, lo propio para Perú. Por lo tanto, en esta cumbre iberoamericana va a ser el mayor desafío, no solamente para el presidente Boric, que va a tener varias bilaterales con varios presidentes de América Latina y de España y Portugal, sino que también para el canciller, eh, digamos, Van Claveren, quien va a tener el mayor desafío para poder ver cómo logra un acuerdo, no solamente con Bolivia y Perú, porque el tema está, no es que Bolivia acepte la reconducción, porque Bolivia va a decir, bueno, ¿y cómo yo financio todo eso? Bolivia, entre paréntesis, está en una situación financiera, yo diría, de crisis y caóticamente de crisis, no tiene ya reservas prácticamente internacionales, le han negado los créditos que ha pedido al Fondo Monetario Internacional o al sistema financiero internacional, vamos, tiene un problema concreto en términos de caja, no tiene liquidez, y consecuencia, Bolivia va a decir, yo no me interesa hacer ningún acuerdo bilateral. Y ahí es donde el gran desafío de nuestro canciller es poder lograr un acuerdo entre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, para poder detener el flujo. Porque claramente, digamos, el atochamiento de migrantes se produce en Perú y Bolivia porque todos quieren llegar a Chile por las facilidades que Chile brinda. Pero para poder frenar ese flujo es necesario que Colombia también los frene, que Ecuador también los frene, que Perú también los frene, pero no en Tacna, por ejemplo, que es el límite sur de Perú hacia Chile, sino que también lo propio haga Bolivia, que no lo permita pasar de Perú, ¿no es cierto?, a Bolivia. Entonces, acá tenemos un tema donde no va a bastar con un acuerdo bilateral, sino que se va a requerir un acuerdo regional. Lo que se ha discutido anteriormente es que eso habría que hacerlo bajo el paraguas de Naciones Unidas, ya sea con la Oficina de Migraciones de Naciones Unidas o con la ACNUR de refugiados, si aceptamos el hecho de que muchos venezolanos que salen de su país es por razones políticas. Pero implementar algo bajo el paraguas de Naciones Unidas demora por lo menos, por lo bajo, un año, porque requiere votaciones, establecimiento de recursos para todo eso, instalar la oficina, los campamentos, etcétera, pero a su vez también requiere reglas claras en términos migratorios a los países involucrados. En consecuencia ¿podemos esperar un año o 2 años para poder implementar todo eso? Bueno, esa yo creo que es la primera pregunta. La segunda es, ¿hay voluntad de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ya voy obviamente Chile, para poder establecer un mecanismo que permita regular adecuadamente todo esto y frenar el flujo migratorio, donde sabemos que hay tráfico de personas, qué sé yo, hay extorsiones, sobornos, hay una serie de elementos donde actúa el crimen organizado. Entonces, el desafío es que si de esta reunión donde se han colocado
mucha esperanza de que esto se pueda regular adecuadamente. Tanto el presidente Boris como particularmente el canciller Van Claveren llegan sin nada en la mano, va a ser un tema no solamente complicado y complejo por lo que significa, sino que también va a tener un impacto negativo importante al interior del país y particularmente respecto al gobierno. En consecuencia, esta cumbre iberoamericana, que está por la idea de una mejor sustentabilidad, una mejor calidad de vida, eh, va a estar muy marcada por este tipo de cosas y por la crisis económica de cada uno de los países. Y probablemente, y esperamos que no sea así, pero los avances que podamos lograr en un acuerdo migratorio con Bolivia y con Perú, más allá de que se logren o no, van a ser totalmente insuficientes, puesto de que eso requiere recursos que los países coloquen y debiera ser una acción mucho más coordinada, con instrumentos mucho más prácticos, mucho más, eh, más efectivos y eficientes para justamente frenar todo este flujo, pero eso requiere además, aparte de los dinero, una voluntad de cada uno de los jefes de Estado y vamos a ver si efectivamente se logra en este espacio de convergencia, que es la cumbre iberoamericana, esta voluntad a unarse y darle un triunfo que sería muy relevante en términos diplomáticos y políticos a la administración del presidente Boric. Efectivamente, como hemos estado conversando, si hay cuestiones que son complejas y que de alguna forma son disruptivas, es cómo se produce la adaptación laboral en tiempos de crisis o en tiempos donde efectivamente hay un cambio no solamente al interior de las organizaciones, sino que también en la forma en que se produce la interacción en todo el ecosistema comercial, tanto a nivel doméstico, nacional, ¿no es cierto?, como internacional. Hay muchos desafíos que deben enfrentar los trabajadores, deben enfrentar los directores de empresas, los gerentes, quienes tienen a cargo la gestión integral justamente a la empresa. Bueno, para conversar sobre estos temas, que no siempre se abordan y que requieren, sin lugar a dudas, también una respuesta legislativa de cada uno de los gobiernos, pero también una voluntad de adaptación importante de parte de las empresas. Queremos conversar con Gustavo Norambuena, quien se lo estoy presentando. Aquí él es el director regional para América Latina de Chinca Management, una consultora que está especializada en metodologías que permiten justamente este proceso de adaptación. Gustavo, un agrado saludarte. Bienvenido a la Carta sobre la Mesa y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, somos una empresa consultora de origen australiano que nos dedicamos a lo que tú dices, Lean Management, que en el fondo es una metodología que ayuda a la empresa a ser más productiva, a mejorar sus resultados. Cuéntame, ¿cómo llega Chinca, de origen australiano, como tú bien decías, a instalarse acá y cómo llegas tú a Chinca? Mira, esto ocurre Chinca llega a Latinoamérica de la mano de una empresa minera australiana, a la cual nosotros prestábamos servicio en Australia para la implementación de su modelo de excelencia operacional. Y como esta empresa minera australiana tiene también operación acá en Chile, tiene un par de mineras acá en Chile, Chinca se establece acá en Chile para prestarle estos servicios a esta empresa y ellos me contactan el año 2020 eh, yo era consultor independiente en este modelo, desde el año 2011 que soy consultor en este modelo, y me contactan y me ofrecen hacerme cargo de este desafío, digamos, de desarrollar este proyecto acá en Chile y expandirlo a Latinoamérica, por supuesto. A ver, ya, Kinka es la consultora, pero la metodología es Lian. Y esa Sí. metodología Lian es de origen japonés. Sí, bueno, en ¿Ya? la metodología Lean se le llama, o sea, Lean es el nombre que en Occidente el MIT le llamó así a la metodología de producción y operación y gestión de las tres empresas automotrices más importantes del Japón ahí en los años 80, la Toyota, Nissan y Honda. Ya, ¿Ya? Y todo digamos, esto nace del sistema de producción Toyota, que es el más conocido, que es el TPS, ya, el TPS, ¿qué cosa es el TPS, por favor? el Toyota Production System, o Ok, el ya, sistema de producción Toyota. exactamente, ya. Digamos, ¿y eso cómo se aplica, digamos? Porque finalmente yo me imagino que los autos son, y como hay mucha robótica, ¿no es cierto?, en términos todo automatizado. Ya, digamos, ¿dónde entra la metodología en eso?
Mira, hay que pensar de que Toyota originalmente era una fábrica de telares, no era una fábrica de autos. En Ya, su momento, el presidente de Toyota decide entrar a la industria automotriz y a fines de los años 40, en plena crisis post Segunda Guerra Mundial, Japón cae en una recesión muy fuerte y la gente de Toyota dijo, ¿hacemos algo o nos vamos a la quiebra? Y ese hacer algo fue empezar a aprender a partir de experiencias en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, metodologías que le permitieran hacer autos más baratos y de mejor calidad. Esa fue lo que ellos definieron su visión, digamos, como estrategia como empresa, y a partir de esto empezaron a generar una serie de metodologías, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lleva esto de una industria automotriz a una industria cualquiera que puede ser, que incluso a mí me ha tocado trabajar con cementerios, por ejemplo? Esto se lleva a partir de los principios, ¿ya? Los ya, principios del modelo. De hecho, mi primer sensei me dijo, si usted va por el mundo implementando el sistema de producción Toyota, va a fracasar porque Toyota hay uno solo. El resto de la empresa no son Toyota. Por lo tanto, usted el sistema de producción Toyota solamente lo puede implementar en Toyota. Lo que usted tiene que hacer es, a partir de los principios y valores de este modelo, adaptarlo a las distintas organizaciones. Y así se lleva desde la manufactura hasta empresas de servicio. ya, digamos, ya, perfecto. Entonces, ya, se toma el ejemplo de Toyota, lo que significa su ¿Mm? capacidad de adaptación a un nuevo escenario, ya, y desde ahí Exactamente. se van sacando, yo diría, como los tips, si tú quieres, pero los ejes o las líneas matrices respecto a cómo pensar un proceso de adaptación. ¿En qué estamos ahora con ese proceso de adaptación? A ver, ¿en qué estamos ahora? Bueno, hay empresas que están en distintos niveles, ¿ya? Exacto. Esto es interesante hacer una línea de tiempo porque cuando nosotros hablamos con los gerentes de la empresa, se imaginan de que una empresa que nunca ha hecho nada, de la noche a la mañana va a ser la Toyota del año 2023. Yo les digo, ok, o sea, nosotros lo que podemos hacer es en un año llevarte de la Toyota de los años 40 a la Toyota de los años 60, de la Toyota de los años 80. ¿Te fijas? Este es un proceso paulatino que se tiene que, este es un proceso de maduración de la organización, es un cambio cultural. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar a la organización a fijarse en 5 ejes. Son 5 los ejes principales. Uno, la calidad, los costos, la seguridad, la satisfacción de los empleados, el tiempo de entrega y la seguridad, digamos, de la satisfacción de los clientes. Esos 5 ejes son los que son las dimensiones, digamos, en De las cuales acuerdo. tú tienes que preocuparte. Ya, y eso hoy día, con esos 5 ejes, donde efectivamente cada uno de ellos es importante, pero a su vez también tú te enfrentas a una segmentación de mercado completamente distinta, independiente de la actividad que tú tengas. Y eso me imagino que implica, digamos, soluciones concretas. Tenemos, yo diría, trabajadores ahora que no necesariamente lo que estudiaron es en lo que van a trabajar. Y de hecho, los grandes problemas de la empresa es la retención de los trabajadores, porque el costo de reposición de un trabajador cada vez más alto. En consecuencia, ¿cómo haces tú con el trabajador para que se pueda mantenerse en la empresa por una parte? Y por otro lado, ¿cómo tú digamos, incentivas a que lleguen nuevos trabajadores pensando en una sociedad completamente distinta y diversa? Mira, el modelo este, ¿qué es lo que promueve? Promueve el desarrollo de las personas, ¿Ok? ¿ya? Y un elemento clave de este modelo y que acá en Chile hay algunas experiencias que no son no son muy positivas, se las ha como tergiversado un poco en la polifuncionalidad. Ujú. Yo necesito tener personas que tengan habilidades para desarrollar más de un puesto de trabajo. ¿Eso qué me da? Me da flexibilidad. Y cuando yo tengo flexibilidad, yo soy capaz de reaccionar ante cambios en mi mercado. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo tengo hoy día especialista bodeguero, pero a lo mejor no necesito el bodeguero todo el día metido dentro de la bodega. Puede que el bodeguero lo necesite en la mañana porque yo estoy recepcionando, despachando productos, pero en la tarde puede que esa persona yo la necesite en mi línea de producción.
¿Se fija? Entonces esa persona tiene que ser capaz de ser bodeguero y tener las competencias para hacer operación. ¿Te fijas? Y ahí va el desarrollo de las personas. Yo, como líder de mi equipo, tengo que preocuparme del desarrollo de las competencias de la persona y tengo que preocuparme que los procesos estén diseñados para que las personas lo puedan hacer en el menor tiempo posible sin correr ningún riesgo. Ya, y con eso, digamos, claro, obviamente logramos hacer que la empresa tenga un funcionamiento mucho más integrado a integral también. ¿Ya? Eso, Exactamente. eso respecto a los trabajadores, ¿ah? Pero los gerentes, porque hay gerentes que son bastante cuadrados, es decir, a mí me enseñaron de que había que sumar 2 más 2 y tenía que ser 4 siempre, ¿ah? Qué sé yo, pero me da la impresión que acá puede ser 2 más 2 puede ser 5 puede ser 6, aplicando justamente los elementos que tú señalas. A ver, acá lo que se busca, bueno, otro principio clave es la estandarización de los procesos. ¿Ok? Que si yo digo, si yo sumo 2 más 2, ese 2 más 2 siempre va a ser 4. ¿Por qué? Porque los procesos me van a asegurar que esos 2 y esos 2 me van a generar 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rol de los gerentes? El rol de los gerentes es dar los lineamientos e involucrarse en el proceso. No basta con que digan hagan, sino que tiene que ser un hagamos, ¿ya? Hay un proceso, ¿ya? Que se llama el Hoshinkanri, que es un término japonés que significa gestión a través de gestión de políticas o gestión de indicadores o de estrategias que me permite desde el número uno bajar mi planificación y convertirla en actividades que yo soy capaz de medir. En el fondo yo defino el qué y mi línea inferior decide cómo llegar a ese qué, ¿Ok? ¿ya? Y así lo voy escalonando o cascadeando hasta los distintos niveles organizacionales. Eso implica, por ejemplo, de que el gerente o el directivo de la empresa tenga que bajar él a mirar y si es que no va a participar en el trabajo básico, que sé yo, desde barrer no sé, por la bodega, por decir algo, y vaya entendiendo qué es lo que hace cada uno, porque como acá en Chile, por ejemplo, es bastante habitual de que el gerente no va a ninguna parte porque está dedicado solamente a dirigir. Pero si no conoce todo el proceso, es bastante difícil que cualquier cambio lo pueda efectivamente hacer creíble y hacer funcionar. Hay empresas, de hecho, eso es muy cierto. Hay otro concepto también que se llama el Gemba. El Gemba es el lugar donde ocurren las cosas, ¿ya? ¿Ya? Hay gerentes, hay empresas que tienen gerentes que no tienen oficina. Gerentes de planta, gerentes de división que no tienen oficina. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mi oficina es el Gemba. Y ellos están todo el día recorriendo la línea de producción o la operación, la sucursal del banco, lo que sea, ya donde ocurre, donde yo voy generando el valor. ¿Por qué? Porque ahí están los problemas y esos son los problemas que hay que solucionar. ¿Ya? ¿Y cómo encaja todo esto, por ejemplo, en la relación con los sindicatos? Porque los sindicatos se preocupan de muchas cosas. Imagino que si con el Gemba, digamos, la relación debería ser mucho más fluida y mucho más cómoda. Absolutamente, o sea, yo he tenido muy buena experiencia en empresas con sindicatos muy fuertes, donde al principio me meten mucho susto, porque al final lo que nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es la función principal de un sindicato? Es preocuparse del bienestar de los trabajadores. Y este modelo es un modelo de gestión y operación que se preocupa del bienestar de los trabajadores. Entonces, cuando los sindicatos ven que esto se implementa, a ellos se les facilita mucho su labor. ¿Te fijas? Entonces, ellos son los primeros impulsores de estos modelos cuando ven los resultados. Claro, ¿no? Y además que me imagino que son partícipes también de los beneficios de los resultados. Digamos, creo que eso es importante dentro de la gestión. Porque en el fondo estáis mejorando los resultados de la organización. Exacto. Estáis mejorando, y si los trabajadores tienen una buena productividad, tú estás siendo más productivo, con mayor seguridad vas a ganar ese bono. ¿Te fijas? No, no, sin lugar a dudas. Digamos, ahí al pasar nombraste y te llamaba a ti también la atención, de que había hecho consultoría en un cementerio. Ujú. Digamos, el cementerio uno tiene una visión más lejana, no le gusta hablar de cementerio de partida porque significa hablar de la muerte en alguna forma. ¿Ya? ¿Qué pasó con el cementerio? ¿Qué mejora se hizo ahí? Fue en el área administrativa.
¿ya? ya, En el área de gestión de cobranza, facturación, te fijas, en esa área. Entonces, ya, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que los procesos fluyan, que los clientes queden satisfechos a la primera. ¿Te fijas? Me tocó también trabajar con el área legal de un banco, por ejemplo, donde ellos hacen ¿cómo se llama? Las valoraciones de las propiedades. Entonces yo le preguntaba, oye, ok, tú haces cuando tú le das la valoración, no, la tasación, digamos, perdón, ya, a un cliente, ¿cuánto tiempo te toma? No, ese yo una tasación la saco en 3 días. Ok, ¿y el cliente te la acepta? No. Y generalmente, ¿cuántas veces iteras tú esa tasación hasta que el cliente te la acepta? 2 o 3 veces, me dice. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma esas 2 o 3 veces? No me toma entre 14 días y 21 días. Ya, pues entonces, tu tiempo de proceso no son los 3 días, tu tiempo de proceso son los 21 días. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para cortar ese proceso? Y esa es la pregunta fundamental que cuando tú le preguntas a alguien de la Toyota, dicen, nosotros lo único que nos preocupamos es desde que el cliente nos compra el auto, a pedido, hasta que lo paga. Y lo único que hacemos es acortar ese tiempo, porque mientras menos tiempo nos tome, más eficientes somos. Y eso es lo que busca este modelo Lean, ¿ya? Acortar los tiempos. ya. Ahora, en este modelo, ¿cómo ustedes cooperan, por ejemplo, hoy día a nivel mundial, por Naciones Unidas, por una serie de acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo? La inclusividad es fundamental, la aceptación de la Absolutamente. diversidad también. Entonces, hoy día tienes abiertamente, que si yo, trabajadores homosexuales, LGTB, tienes personas con discapacidad, como que sé yo, de movilidad, tienes personas con otro tipo de, de debilidad, dificultad para el trabajo, qué sé yo, cómo, digamos, eso O también, diferencia. claro, claro, digamos, ¿cómo ustedes lo hacen con respecto a eso? Porque, por ejemplo, la minería que tú mencionabas al principio, la incorporación de las mujeres fue todo un tema histórico, tradicional, lleno de mitos, además. O sea, de hecho está prohibido por ley hasta hace unos pocos años. Mira, a mí me tocó trabajar un año, yo entré a Chinca como consultor, ya estuve un año y medio trabajando en una minera, ya, y ahí se ven varias, o sea, todavía las mineras están en proceso de adaptación. Ahora, ¿cuál es el aporte que hace este modelo? Este modelo te aporta porque tú para ser eficiente tienes que ser eficiente desde el diseño del proceso. ¿Ya? Si tu diseño del proceso es ineficiente, tu proceso como resultado va a ser ineficiente. Entonces hay una serie de conceptos, porque tú ves un concepto que es súper importante, que es el Poka-yoke. ¿Ya? Poka-yoke significa hacer o diseñar dispositivos a prueba de errores humanos involuntarios, de manera de que tu proceso no dependa de expertos, sino que cualquier persona sea capaz de ejecutarlo. Y ese cualquier persona significa con distintas capacidades físicas. Hay otro concepto que se llama el karakuri, que son mecanismos que son los primeros autómatas que existieron por allá por el siglo XVII, que en el fondo tú a través de poleas, piolas y rodamientos, tú generas movimiento. Entonces, cargas la primera muñeca o el primer autómata era una muñeca que servía té. ¿Por qué? Porque tú le ponías estaba diseñada de esta forma, tú le ponías la taza de té en las manos y ese peso hacía que la muñeca avanzara. Y llegaba hasta donde la persona recibía el té, la persona levantaba la taza de té y al levantar ese peso, la muñeca retrocedía. ¿Te fijas? Y ese tipo de creaciones son las que me van permitiendo diseñar un proceso que sea capaz de ejecutarlo cualquier persona. Incluso ni siquiera nos vamos con las minorías sexuales o lo que sea, sino que imagínate una empresa que siempre ha tenido personas que miden más de 1,80 m y de repente le llega una persona de 1,50 m. Esa persona tiene que ser capaz de ejecutar el mismo proceso con las mismas medidas de seguridad en el mismo tiempo que una persona de 1,80 m. ¿Cómo yo rediseño mi proceso para hacerlo? Porque tú en la minería, lo que tú mencionabas, están entrando mujeres en la operación, pero principalmente en la operación de mantenimiento, también en la operación de camiones, por ejemplo. Y tú de repente ves que se baja de estos tremendos camiones una persona que mide 1,55 m y es capaz de manejarlo.
¿Te fijas? Entonces yo cómo rediseño la cabina de mi camión para que sea manejable por cualquier persona. O cómo yo le entrego los elementos de seguridad a las personas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenían era que una niña estaba en el área de mantenimiento, era soldadora, se dedicaba a soldar piezas metálicas. Y el buzo de soldar no había de su talla. Entonces, al usar un buzo más grande, corría riesgo de engancharse en alguna parte y tener algún accidente. Entonces, ese tipo de cosas, ¿en qué aporta este modelo? En que los trabajadores, operarios, son capaces de levantar la mano y decir, aquí hay un problema y esta es la solución que nosotros estamos proponiendo para que este problema se resuelva. O sea, como la comunicación al interior de la empresa entre La distintas. comunicación, o sea, cuando me invitaron a esta entrevista y me hablan de la diversidad, yo dije, nosotros siempre hemos sido diversos. Ya, yo trabajé en empresas multinacionales mucho tiempo y siempre fuimos diversos. Lo que hace es que hoy día la diversidad se ha exacerbado. Entonces, ¿cuál es lo principal? Es la comunicación. Y para poder entender la comunicación, yo tengo que hablar un lenguaje común. Y el lenguaje común en las organizaciones se llaman indicadores de desempeño. Cuando todos hablamos y entendemos los indicadores de desempeño, la comunicación se hace mucho más fácil. ¿Cuál ha sido la experiencia con la capacitación? Porque esto significa probablemente que la capacitación tenga que cambiar respecto a que hay qué sé yo, un relator y todos escuchan y toman nota, qué sé yo, etcétera. Pero esto requiere un dinamismo distinto, imagino yo, y se requiere preparar gente que efectivamente pueda generar competencias específicas para esta polifuncionalidad que tú me dices. Bueno, ahí el rol cae en los líderes. ¿Ya? Los líderes de equipo son los que son los responsables de desarrollar a su gente. Hoy día, en general, tenemos la tendencia acá en Chile de que le pasamos al área de recursos humanos el que me desarrolla las personas, que me las capacite y todas las cosas. Recursos humanos es un área que me facilita ese proceso, pero la persona que realmente, o el área que realmente tiene que mandar en este tema o liderar este tema es el área de operaciones. Entonces, hay un proceso que se llama la confirmación de procesos. Y ¿Ya? confirmación de procesos significa que yo como jefe te enseño, primero te enseño, te digo, mira, esto se hace así, ¿ya? Porque es un estándar. Por favor, ejecútalo. Entonces tú lo ejecutas y Ok. yo te doy feedback. Esto en un ambiente de entrenamiento, fuera de la línea de producción. Ok, cuando tú ya estás en condiciones de entrar a la línea de producción, tú ahí recién pasas. Ya tú no pasas a aprender en la línea de producción, tú aprendes antes y llegas capacitado, competente a la línea de producción. O en una multitienda, tú no metes o tú no haces que una persona recién contratada salga a atender a un cliente si esa persona no está bien entrenada. ¿Te fijas? Esa persona yo no la entreno de cara al cliente, yo la entreno en el back office. ¿Te fijas? Entonces, ok, paso a esta persona a la operación, a atender al cliente, a manejar el camión, a lo que sea. Y yo voy y lo acompaño y le hago un proceso de confirmación de estándares, es decir, confirmo que esta persona está cumpliendo con lo que yo le enseñé, que es el estándar. ¿Te fijas? Ya no se hacen clases en sala. Clases teóricas, todo el mundo te dice que sí Claro. y listo. Pero acá en este modelo lo importante es que tú como líder certificas que la persona es competente para ejecutar cierto rol. Los líderes, ustedes lo identifican, surgen naturalmente, los forman, porque digamos, el tema del liderazgo es un tema, bueno, de larga data debatido y donde hay demasiadas teorías, a mi modo de ver, digamos, pero finalmente tiene que ver con la credibilidad, con la confianza, con la capacidad de comunicación, digamos, y muchas veces en las empresas los líderes están ocultos, no siempre están visibles para el resto. Bueno, la grata sorpresa que yo he tenido implementando esto, que de repente aparecen líderes que tú no te imaginas que van a ser capaces de liderar. Y ahí separamos lo que son los jefes de lo que son los líderes. Sí. Y lo primero que hay que hacer es a ese jefe convertirlo en líder. ¿Ya? Los líderes se convierten. ¿Ya?
Ahora, hay personas que tienen la capacidad de convertirse y hay personas que no. Y ahí la decisión es dura y la organización tiene que definir, ¿voy a seguir contando con esta persona que no es capaz de adaptarse o la reemplazo? ¿Ya? Pero siempre, siempre hay que darle una oportunidad a las personas que tengo. Ya no siempre salir a buscar afuera es la mejor solución. Primero le doy una oportunidad a la gente que tengo. Si después de darle esa oportunidad a la gente que tengo, esa gente no responde como la organización necesita que responda, ahí salgo a buscar afuera. ¿Sí A vio? ver, quisiera preguntarte, porque tú estás para toda América Latina. Cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de qué zona geográfica específicamente, o de qué países, o entre qué países, digamos, ustedes están desarrollando, porque tú eres cabeza de serie desde Santiago de Chile hacia el resto de América Latina. ¿De qué estamos hablando con eso? Exacto. Mira, nosotros en estos momentos estamos con negocios acá en Chile y en Argentina, ¿ya? ¿Ya? Y no nos cerramos y estamos explorando México, Perú, Colombia, que son países que están muy fuertes en esto. Bueno, México es un mercado muy grande. En general, Chile es un país muy pequeño, ¿ya? Pero hay mucho por hacer, ¿ya? Y los países son distintos. Nosotros somos un país muy de servicios, ¿sí? Tenemos muy poca manufactura, ¿ya? En Argentina es todo lo contrario. Tienen mucha manufactura y tienen poco servicio. Las grandes automotrices mundiales tienen plantas en Argentina. Toyota, Nissan, Honda, tienen plantas. Tienen fábricas de neumáticos, por ejemplo, cosas que acá nosotros no tenemos. Y en general es un país tremendamente grande. Entonces, nuestro foco hoy día es Chile-Argentina, sin descartar el resto de América Latina y especialmente a nosotros nos interesa mucho entrar a México y Perú, que es un mercado que está con muchas ganas de desarrollarse. Sí, no, y, digamos, y Perú, en la medida que tenga estabilidad política y además económica, y disminuya la economía informal que tiene, que es su gran tema para ellos, porque allá tenemos grandes mineras, pero grandes mineras que también trabajan una parte en zona gris, hay otra parte como en zona completamente legal, pero ahí hay todo un desafío realmente, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ya, digamos, tú hacías la diferencia entre lo que es una economía muy centrada en la manufactura, como el caso de Argentina, muy en servicio, como el caso de Chile. ¿Ah? ¿Cómo han podido ustedes ver la movilidad laboral? Porque hoy día ya cada vez los procesos migratorios aumentan considerablemente. ¿Ah? En consecuencia, me ha tocado ver más de alguna empresa que va a buscar trabajadores, qué sé yo, incluso a países africanos o a países asiáticos. La retención de los trabajadores especializados o altamente especializados, que pasa mucho en la minería, que es cosa que nadie se lo lleve, porque contratar a otro que tenga el nivel del estándar necesario para tener la productividad que yo requiero es muy difícil de hacer. ¿Cómo han vivido ustedes eso? ¿Le ha tocado encontrarse con temas migratorios? Porque son culturas distintas, que trabajadores de diferentes nacionalidades. ¿Cómo visualizan ustedes ese escenario? Sí, mira, el fenómeno migratorio a nivel de empresa está llegando a cubrir puestos eh, que chilenos no están dispuestos a cubrir, ¿ya? Ya, Por ejemplo, turnos nocturnos. ya. Esos turnos nocturnos en general, el 90 y algo por ciento son personas migrantes, ¿te fijas? Entonces, como que se ha segregado un poquito, y a mí me tocó experiencia en empresas donde he trabajado a nivel con operarios y le preguntaba yo a la persona venezolana, colombiana, cuál era su background y algunos eran ingenieros y que estaban dispuestos a trabajar. Entonces llegó un momento en que estas personas hicieron un aporte muy importante a las organizaciones. ¿Ya? Empujaron mucho el desarrollo de la persona a nivel operativo. Y eso te genera anticuerpos también, dentro de la misma cofradía de compatriotas, de chilenos, ¿te fijas? Eh, Ahora, lo que sí, eso fue un desafío de los líderes porque llegan con distintas culturas, ¿te fijas? Por ejemplo, sin querer, ¿cómo se llama?, señalar con el dedo, pero los haitianos es una cultura que, aparte del idioma distinto que manejan, que ya complica, su approach frente al liderazgo, a la jefatura, es un approach distinto al que tiene un chileno.
Ujú. Entonces los líderes, acá el jamón del sándwich fue el nivel táctico de las organizaciones. El supervisor, el jefe de equipo fue el que, y en general, no lo pasa bien. Y son los principales impulsores de estos modelos cuando nosotros llegamos a las organizaciones. Son los personajes clave, ¿ya? Son personas que pasan de ser operativos a ser jefatura, pero nadie le enseñó a ser jefe. Entonces lo pasan mal siendo jefes. ¿Ya? A ese nivel hay que llegar. Oye, ustedes funcionan, digamos, o cómo ha sido la experiencia. Yo me imagino para medianas y grandes empresas, pero ¿qué pasa con las que son medianas pequeñas? Si tú gustas la pequeña y mediana empresa, ¿también se aplica este tipo de cosas? Porque hoy día tenemos una cantidad de emprendimiento, startup, una serie de cosas. ¿Ustedes también tienen nicho dentro de eso para poder cooperar a que tengan la productividad y efectividad que ellos están buscando con su modelo de negocio? Mira, yo creo que ahí las pymes están un poquito fuera de este tema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de financiar, digamos, una consultoría de este tipo. Y no existen a nivel estatal instrumentos que nos permitan, alguna vez un PDP, un programa de desarrollo ¿cómo se llama? No, era el programa de desarrollo de proveedores, ¿Ya? ¿ya? De la Corfo, ya que nos permitía financiar, pero en general hoy día es muy difícil que una pyme tenga la capacidad de financiar algo así. De hecho, en algunos casos, antes de mi vida como Shinka Management, yo les proponía a estas pymes no cobrarles un fee fijo, sino que cobrarles un proporcional con respecto al ahorro que se genera una vez implementado este modelo. ¿Cuál es la dificultad ahí? Que de repente ellos saben qué tan ineficientes son y por lo tanto saben el monto que podrían ahorrar y no están dispuestos a pagarlo, prefieren seguir con su ineficiencia. Y lo otro es que no tienen los números como para saber dónde estoy hoy día, cómo estoy hoy día. No tiene, entonces, eh, como te digo, la pyme hoy día está como un poquito fuera de este modelo, a no ser de que, por ejemplo, que esa persona, ese dueño de la pyme, tome un curso, tome un diplomado, tome una capacitación y después, a partir de lo que aprendió, lo vaya a implementar en su pyme. Una pregunta, la verdad, que es de curiosidad mía nada más. ¿Y cómo le ha ido con las empresas familiares? Porque acá en Chile hay muchas empresas familiares, qué sé yo, donde, digamos, el jefe de familia, el presidente y directorio, el gerente es el hijo, el otro gerente es el sobrino o la sobrina, qué sé yo. ¿Cómo ha sido la experiencia, pues, si la has tenido en ese ámbito? Mira, en general, eh, no ha habido no ha habido grande diferencia en cómo reaccionan. Yo creo que aquí hay dos tipos de empresas. Las empresas que se conforman como están ¿Ya? y las empresas que quieren mejorar. Ok. Independiente de su composición, si es familiar, si es grande, chica. Y las personas que, o sea, las empresas que quieren mejorar, se entusiasman con este modelo porque primero le dan la oportunidad, se alinean y ven los resultados. Si este modelo funciona, o sea, este modelo, a mí siempre aparece algún gerente, algún directivo que me dice, oye, ¿y esto a dónde funcionó? Esto ha funcionado en muchas empresas, es un modelo que lleva 80 años desde su creación y todavía en Chile lo consideramos como el nuevo modelo de gestión. Ok. Ya, digamos, ya para ir terminando, digamos, ¿tú Ujú. qué cosa estudiaste, Gustavo? Yo soy ingeniero civil industrial de la Católica, Ya, de la Ponticato. de la Cato Ponti, pero pasé trabajé en el área de investigación de mercado, trabajé en el área de marketing, trabajé en el área de servicio, y ahora recién, en la última etapa de mi vida, volví a lo que es la ingeniería. Yo nunca trabajé en lo que es ingeniería de procesos, sino que trabajé más con lo que es satisfacción de clientes. Y de ahí yo llegué al Lean, ¿te fijas? Porque yo trabajaba en una empresa que asesoraba a empresas en lo que es calidad de servicio Ya, y me faltaba la patita de cómo yo
aparte de evaluarle y decirle, estás con un 70% de satisfacción, estás con un 60% de satisfacción, me faltaba la patita de qué proponerle para que mejoren. Y ahí me reencontré con un compañero de universidad que venía llegando de Japón y me empieza a hablar de este modelo y me empieza a hablar de los conceptos de cero defecto, de justo a tiempo, del just in time, y yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitamos para los servicios, para mejorar los servicios tienen que ser justo a tiempo, los servicios tienen que ser cero defecto y empecemos a implementarlo. Y ahí tomé la decisión, después de como 30 años de estar empleado, de independizarme, me asocié con este compañero de universidad y empezamos a desarrollar la consultoría de Lean en el área de servicio. Oye, si yo tengo una empresa y digo que digamos, he aplicado Lean Management digamos, en todo lo que son mis procesos, ¿eso me ayuda como carta de presentación si yo quiero exportar, por ejemplo, porque van a reconocer en otro mercado de que eso realmente estoy haciendo un trabajo productivo y no solamente diciendo que lo hago, sino que puedo demostrar que tengo procesos en funcionamiento y me estoy adaptando permanentemente? Absolutamente. De hecho, una vez nos ocurrió, por ahí por el año 2012, con la empresa Somela, ¿Ya? ya antigua empresa muy tradicional chilena. En esa época ellos exportaban centrífugas a Japón. ¿Ya? ¿Ya? Estaban implementando algunas herramientas de Lean Management y recibieron visitas de japoneses. Y ellos le mostraron que estaban haciendo, y los japoneses quedaron muy contentos y siguieron, digamos, con su importación o exportación hacia Japón de su centrífuga. Bueno, hoy día lamentablemente Somela desapareció como era antes, hoy día es prácticamente una empresa comercial que trae productos de China y ya prácticamente no se manufactura nada acá en Chile. Sí, no, desafortunadamente. Gustavo Norambuena, la verdad que te quiero agradecer muchísimo, digamos, tu disposición y yo creo que o sea, todo el fondo de la conversación en términos de la necesidad de adaptarse, la necesidad de entender los procesos y saber cómo son de principio a fin para poder dirigirlo adecuadamente y hacerlo más productivo y eficiente. Yo creo que es un gran aporte para la vida, incluso más allegado de lo que sirve a la empresa. No, absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Y este modelo, este Lean Management sirve también para la vida. Si tú quieres mejorar tu vida, aplica los principios del Lean, el respeto, la disciplina, fijarte en los flujos, que todo fluya. Acá parece canción reggaetonera, pero en el fondo el flujo de los procesos es súper importante. Evitar que los procesos se interrumpan y evitar que tú tengas que volver a reprocesar, etcétera. Podríamos estar conversando, no sé, un día entero y podría ser muy entretenido, o a lo mejor la gente ya está aburrida, pero es No, un no modelo creo. que es algo que a mí me fascina y nada, llevo años ya trabajando en esto y feliz de hacerlo y feliz de compartir mi experiencia con ustedes. Así que agradecido por la invitación. No, muchas gracias. Digamos, bueno, le pedimos a Gustavo Norambuena de Chick Management, a ustedes, muchas gracias por nuestra sintonía en esta sexta temporada de Las Cartas sobre la Mesa. Recuerden que a través de Mundo TV, la señal de Cable Mundo, de Aparicio Yanquihue, nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, ¿no es cierto? Y por supuesto YouTube. No se olviden darnos like, que eso es importante. Estamos dentro de nuestro flujo de proceso de lo que son los medios de comunicación. El like pasa a ser un elemento esencial, así que denos like. Esperamos que tenga un buen fin de semana y nos vemos ya en 7 días más. Que esté muy bien.